¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a estar reflexionando en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, por orden, ¿no? Como está en la Biblia. Sin embargo, el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo. En el Evangelio de Marcos, aprendemos que Jesús es el siervo sufriente. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Pero ¿por qué Dios, Jesús, dice esas palabras? ¿Qué había pasado aquí? Os comento. Dos de sus discípulos, Jacob y Juan, querían ser servidos con que se les concediera los principales puestos en la gloria de Cristo. Y esta fue su petición. Cuando los demás discípulos escucharon, se indignaron profundamente porque ellos también querían ser servidos, recibiendo ellos mismos los puestos principales. Pero el Señor aquí interviene y recuerda su misión, su propósito. Es interesante que en el versículo 42 dice así, 10:42. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no deben ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es otra versión que acabo de leer, pero el contenido es el mismo. Y aquí Jesús está recordando que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero a la vez está diciendo que Él no vino aquí para ser servido, sino para servir. Y va más allá, para dar su vida en rescate de muchos, dice esa versión. En otras versiones dice en rescate de todos. Pero ¿qué significa ese servir? ¿No? Aquí dice servir y para dar su vida. Servir, justamente eso, servir es impartir vida. Y si hay una palabra que puede resumir todo lo que hemos dicho acerca del servicio de Jesús, acerca de su ministerio, es justamente vida, pero vida con letra mayúscula, vida eterna. Vida que entra en el dominio de la muerte y comienza a deshacer todo lo que la muerte ha hecho. Por eso es fundamental saber y comprender el sacrificio del Señor, el sacrificio de su muerte para todos nosotros, que fue hecho por su propia elección. Él vino por su propia voluntad. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De la condenación eterna. Por eso que cuando escuchamos el Evangelio, que significa buenas noticias, podemos sentir gozo, porque hay una buena noticia ante la mala noticia. La mala noticia que los hombres estábamos muertos, condenados, para vivir separados eternamente de Dios. Y la buena noticia que Dios Padre envió a Jesucristo para venir y rescatarnos. Por eso que Él vino a servir y no a ser servido. Y dice así también la palabra de Dios, en rescate. Él usa una palabra muy fuerte. Y es impresionante porque esa muerte fue un evento destacado. Históricamente se habla de la muerte de Cristo. Algo que fue cruel, porque ni siquiera los ciudadanos romanos podrían ser crucificados. La cruz
era para los más viles hombres, los más malos, los más crueles. Sin embargo, no había ninguna acusación, tanto que Pilato lavó las manos. ¿Acordáis de eso? Y Jesús fue crucificado. Pero, Tatiana, ¿por qué Jesús fue crucificado? Para cumplir todas las profecías que estaban ya en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir la ley. Él vino por eso, para rescatarnos, para recuperar nuestra vida y nuestra comunión que antes del pecado el hombre tenía esa comunión con Dios. Y Dios nunca perdió el dominio, el control de nada. Por lo tanto, la muerte de Cristo transfiere la culpa que teníamos nosotros a Él. Por eso que Él tuvo que pagar ese precio tan grande que fue su muerte y muerte de cruz. Su sacrificio puede ser comparado a un puente que une los abismos, ¿no? O dos abismos, posibilitando así la reconstrucción, como acabo de decir, rota por el pecado entre el hombre y Dios. Por eso que Jesús dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es la persona que todos nosotros necesitábamos para dar su vida. ¿Quién podría darnos vida eterna que no fuera Cristo? Por eso que lá en Juan le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Es por esa razón. Dios envió su único Hijo a pagar lo que nunca podríamos pagar. Un precio de rescate infinito a causa de nuestra deuda infinita que cada uno de nosotros teníamos con Dios o algunos tenemos con Dios. La buena noticia, como ya he dicho, es que Dios obra en nosotros por medio de Cristo. Él perdonó nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados, quitando toda nuestra culpa, llevando toda nuestra condenación. Y todo eso fue lo que Cristo llevó sobre sí en la cruz del Calvario. Y en el lugar del pecado, de la culpa, de la condenación, Dios nos dio vida, esperanza, seguridad. ¿Quieres conocerlo? Recuerda que Jesús es el siervo sufriente, aquel que ofreció su vida para que hoy tú y yo pudiéramos tener seguridad, libertad en Dios. Tener esa comunión, esa libertad, esa seguridad que ni siquiera podemos temer la muerte o a la muerte. ¿Por qué? Porque estoy segura en Cristo. ¿Quieres conocerlo? Quizás tú ya conoces y quizás tú estés pasando por muchos problemas. Lleva tus cargas a los pies de Cristo y recuerda que Jesús es el siervo sufriente. Que Dios te bendiga y que te revele, si tú todavía no lo conoces, a Jesús como siervo sufriente, aquel que pagó tu deuda, mi deuda, para que pudiéramos tener vida eterna con Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, si tú tienes alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Estamos aquí para predicar, para anunciar que hay esperanza en Jesús.